Punto crítico, martes 21, segundo día de la semana, con algunos elementos presentes de forma bastante álgida en el acontecer nacional, en la realidad del país, especialmente cuestiones que tocan asuntos centrales de la vida de la nación y que, como decíamos ayer, de alguna forma ocurren y se presentan para marcar en el mediano y el largo plazo la vida del país. Estamos obligados en el transcurso de la semana a ubicar los elementos más críticos de este proceso. Desde hace algunas semanas, tras la decisión del presidente de la República, del gobierno del país, de poner en discusión una serie de temas que refieren la discusión del proceso de reformas que desde hace años ha sido presentado, del que se ha hablado en el país y alrededor del cual se han tomado múltiples iniciativas desde gobiernos anteriores. El presidente de la República habló de 12 reformas. Y cuando habló de 12 reformas, incluyó temas que probablemente pudieron estar concentrados en una sola discusión de propuestas de reforma, o no incluyó elementos que son fundamentales en la vida del país actualmente. Incluso hasta no tomando en cuenta que la República Dominicana institucionalmente tiene una ley de estrategia nacional de desarrollo que ha identificado el proceso hasta el 2030. Y sin referirse a ella, retomando incluso una reforma clave o una supuesta propuesta de reforma fundamental que él mismo había dicho debía ser discutida por la situación del país, las urgencias y los problemas ocurridos alrededor del país en pandemia, que debía ser discutida no este año, sino el año que viene, que fue la reforma fiscal. En eso incluso hubo una diferenciación pública entre lo que expresó el presidente cuando habló de la reforma tributaria para el año que viene y Lisandro Macarrulla cuando dijo que la reforma debía discutirse en el marco de este año antes de diciembre. Cuando esto pasó, lo comentamos, hicimos la reflexión sobre el tema y de esa diferencia. En los hechos, ahora, lo que ocurre es que dentro de las 12 reformas está incluido la cuestión tributaria. Lo que dice efectivamente que el gobierno necesita probablemente mucho más atención en la unidad de criterio para poder abordar problemas que son tan fundamentales en el país. Y en tercer lugar, está planteado esto en un contexto muy especial. Solo a partir de antes de ayer comenzó a circular un documento de 68 páginas, 67 páginas, 68, sí, donde se hace mención de estas 12 propuestas de discusión. De ellas queremos comenzar la reflexión y la discusión ya un poco más detenida por aspectos, y aquí, para tratar de ubicar el punto crítico de eso, queremos comenzar con una gente que tiene una especial autoridad para intervenir en estos temas, no solo por su formación, sino por su expertise, y que además también como que le convocan de manera muy especial este tipo de reflexión y estos temas de discusión. Vamos a estar acompañados, aprovechando los recursos de la tecnología, de Apolinar Veloz, que se nos incorporará en poco tiempo por la vía digital, y hay que reiterar nuestro lamento por la ausencia, pero nuestra alegría, porque activamente ejerciendo periodismo y desarrollando labor profesional se encuentra también desde Nueva York Ivonne Ferreira, quien ha conducido de manera permanente este punto crítico. Pero ahora, bienvenido
Giuliani, Muchas bienvenido gracias, Héctor, ¿cómo muchas estás? Gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros y que podemos pensar estos temas. Yo por lo menos inaugurándome contigo por primera vez en los medios de comunicación, pero yo pienso que de alguna forma hemos estado conectados, llegando a reflexiones y análisis, aunque a la distancia, porque hemos tratado temas comunes alrededor de la situación del país y de cuestiones como esta. Reforma, planteo de reforma, listado de reformas, pero nadie tiene un proyecto de reforma concreto, sino un listado de temas que ahora han sido de alguna manera apuntados con algún adelanto en el documento de casi 70 páginas que ha puesto a circular la Presidencia de la República. ¿Qué te parece? Mira, tú acabas de mencionar una palabra, tema. Y la palabra tema tiene como un significado de general. Si tú lees el documento detenidamente, te vas a dar cuenta que muchos son enunciados generales. Muy generales. Que básicamente también la mayoría de ellas no requieren un llamado a las fuerzas políticas para su solución, porque son de carácter administrativo o que han sido acordados previamente. Es decir, incluso hasta el pacto eléctrico. Sí, el pacto eléctrico, el pacto educativo. Es más, el pacto educativo tiene 2 planes decenales anteriormente. Y tú vas uno por uno, tú vas al sector eléctrico, el sector de reforma tributaria, educativa. Y tú dices, pero estas son cosas, aspectos que están dentro del ámbito administrativo y que el gobierno puede solucionar de manera gradual sin necesidad de convocar a las fuerzas políticas. Toma el caso de los combustibles. Tú lees la parte de combustible y básicamente cada uno de los aspectos son, mira, esfuerzo en materia, son tipos de esfuerzo en materia administrativa, mejorar la eficiencia del sector, etcétera, etcétera. Modificar ley 112.0, pero no dicen qué van a modificar ni en qué aspecto. Sí. Permisos y todo. Al mismo tiempo, tú tienes un gobierno que está diciendo que quiere aumentar sus ingresos. Y también tú tienes una población, y también con la promesa de que los precios de los combustibles que vienen de la campaña eran muy altos. ¿Ok? Y que había necesidad de bajarlo. Y está el famoso video del ministro de Industria con la fórmula, que se ha convertido en algo muy popular. Sin embargo, tú miras a los márgenes de distribución y tú ves que hay un aumento en los márgenes de distribución a un segmento de la cadena. Y tú dices, pero ven acá, esta gente no estaban hablando de mejorar, de bajar los precios y de mejorar las recaudaciones. Entonces, ¿por qué tú estás aumentando los márgenes? Fíjate, yo creo, Fernando, que uno de los mejores impuestos que hay aquí es el impuesto a los combustibles. ¿Por qué es uno de los mejores impuestos? Porque es un impuesto que trata de disuadir el consumo. Cuando los economistas analizan el tema de un producto como combustible, ellos lo analizan en lo que le llaman en equilibrio parcial. ¿Qué pasa si yo subo el precio? Hay otros factores que aumentan la demanda, como los aumentos del ingreso, el aumento del PIB, etcétera. Pero los precios son un aumento fundamental. Además de que es una de las principales fuentes de recaudación del gobierno. Y además, porque también la sociedad, y no nos debemos equivocar en esto, también tiene aspiraciones contradictorias. Por un lado, se quejan de Punta Catalina y la ceniza, pero por el otro lado quieren que le bajen los impuestos a los combustibles y que aumente el consumo y aumente también la contaminación. Así que estamos en una situación de que esa es una figura que tú no la debiste tocar, que tú no lo debiste crear, convertir en un punto conflictivo. Pero, Héctor, a mí me parece
que no, bueno, es discutible todo este tema de la justeza o no de los impuestos a los combustibles. Ahora, alrededor del tema de los combustibles hay una discusión que debe ser probablemente mucho más profunda, que va más allá de la necesidad de la recaudación que el Estado necesita hacer para poder financiar políticas públicas. ¿Y qué es eso? Sí, pero aquí hay márgenes en el manejo del tratamiento y de la negociación de los combustibles de un país que además no lo produce, que tiene que ser estudiado, porque probablemente ahí está el gran problema y no en la necesidad que tiene el gobierno y el Estado de recaudar recursos para financiar políticas públicas y para financiar los planes de gobierno, etcétera. Pero yo quisiera que incluso esta discusión incorporáramos al propio Apolinar. Y para eso vamos a hacer una breve pausa técnica para que él se pueda incorporar y le demos seguimiento a este tema. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Aquí estamos nuevamente. Héctor, ahora con Apolinar, aquí acompañándonos de manera directa por las vías digitales, pero estabas abordando el tema de los combustibles y de manera muy específica la significación y el tipo de impacto del impuesto o de los impuestos sobre los combustibles. Mira, ¿cuál es el principal problema de los combustibles en la República Dominicana y en el mundo? Sus precios son volátiles, principalmente suben y bajan con gran magnitud. No lo producimos. Y aun si lo produciéramos, fueran altos. La República Dominicana, además de eso, tú tienes que ponerle unos impuestos. En los países donde se quiere reducir la contaminación y se quiere reducir el consumo del combustible, la principal forma de reducir el consumo es a través de precios. Ahora, ¿qué pasa en la República Dominicana? El gobierno ha creado una estructura que yo creo que que se creó en el año 1900, con la reforma del año 1990, Sí. Que es una estructura muy buena. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el sector? Si tú ves, mira al desarrollo histórico del sector, tú vas a ver que en un momento del gobierno de Balaguer se aumentaron los márgenes de distribución, transporte y todo ese tipo de cosas. El sector es un sector altamente rentable. Y si no fuera rentable, no hubiese esa proliferación de estaciones de gasolina y estaciones de expendio de gas natural y de gas licuado. De los combustibles. De todos los combustibles. Lógicamente, fíjate que una de las propuestas dentro de lo que hay aquí es congelar, suspender nuevas autorizaciones y de estaciones de expendio. De estaciones de estaciones de expendio. ¿Por qué hay muchas estaciones de expendio? Por el problema de que los incentivos es para que ellas se establezcan. Y lógicamente para los ministros eso es una fuente de compensar las contribuciones que hacen esos sectores a sus campañas de los respectivos partidos políticos. Ahora, si tú quieres en realidad... Ya hay una distorsión ahí. Sí, si tú quieres en realidad reducir, por un lado, los precios al consumidor sin afectar la base impositiva, tú lo puedes hacer a través de los márgenes. A través de los márgenes, que es una de las grandes cosas. Incluso yo te preguntaría, porque tú conoces más al detalle este tema, las exenciones. ¿Qué significan las exenciones? ¿Cuál es el volumen de las mismas? ¿Qué significaría eso desde el punto de vista de los recursos con los que el Estado pudiese operar de manera diferente sin tener que castigar a los consumidores? Tú hablas de las exenciones de combustibles. A los combustibles. Mira, vamos a agarrarlo por sector. Toma el sector eléctrico. El sector eléctrico, si tú no le das las exenciones, eso se va a traspasar a los precios, mayores precios a los consumidores. Hay otro tipo de exenciones que se le dan a empresas nacionales que compiten, una producen para el mercado local y otra para los mercados externos. ¿Cómo tú enfrentas el problema de esas exenciones?
Yo, en primer lugar, no le diera exención alguna a empresas que están produciendo para el mercado local. Y a las empresas que exportan, yo le devolvería los impuestos que corresponden a la parte que ellos exportan al exterior, porque tú generalmente no quieres exportar impuestos y eso te hace menos competitivo. Es decir, el sistema es bueno. Tú lo que tienes que hacerle es mejoras marginales. No sé cuál es la opinión de Apolinar. Yo he sido claro durante los últimos meses sobre las exenciones fiscales y estoy de acuerdo contigo en que las exenciones fiscales representan no parte del costo, sino parte de la ganancia, aunque efectivamente si tú no le das la exención, ellos lo van a traspasar al precio porque ellos van a restituir el nivel de ganancia con las exenciones fiscales que le dan. De tal manera que en ese sentido yo diría que el sector eléctrico el sector de combustible lo que necesita es mayor competencia. Y mayor competencia en el sentido de que haya más empresas que puedan competir en la misma, digamos, desde el mismo punto de distribución e importación de combustible, pero que tengan la posibilidad de poder transparentar un montón de elementos que no están transparentados. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en la fórmula que nosotros tenemos el precio del Golfo de los Estados Unidos como precio de referencia. Sin embargo, sabemos, por la experiencia que tuvimos en Mundogas, justamente por la intervención de Héctor, que efectivamente no se hacían las importaciones de esos lugares. Había 5 días de navegación desde el Golfo hasta la República Dominicana, sin embargo de Trinidad y Tobago solamente habían 3 días, de tal manera que había 2 días de navegación, que si tú lo multiplicas por el costo que eso tiene, efectivamente tú tienes un efecto sobre los precios de los combustibles internamente. Entonces, yo lo que necesito es mayor transparencia, mayor competencia en ese mercado, y los incentivos, si voy a dar incentivos, no pueden ser permanentes, porque supuestamente los incentivos se dan a una empresa para que esta empresa pueda ganar la competitividad o la madurez que necesita para competir en un determinado mercado, y después que alcance ese nivel de competitividad, pues entonces tú retiras los incentivos. En República Dominicana los incentivos han sido eternos. Para toda la vida. Tenemos más de 50 años con incentivos y las empresas aún no alcanzan el nivel de madurez en términos de competitividad que deberían tener. Por ejemplo, la refinería tiene que recibir un buque, semanalmente. Sin embargo, con una pequeña inversión de hacer una extensión de la boya que podría recibir buques de mayor calado, tú podrías tener por lo menos 1 o 2 meses de almacenamiento de combustible, de tal manera que el precio de los combustibles semanales no impacten sobre el precio de los combustibles de manera directa todas las semanas, sino que tú puedas hacer un prorrateo durante 1 mes o durante 2 meses que te llegue el otro barco, y puedes hacer un prorrateo, por ejemplo, del tipo de cambio en este caso, ¿no? Y esos son elementos que habría que tomar en consideración para resolver el problema del almacenamiento, de la distribución y de la función que rinde la refinería. La refinería es un elemento que está ahí, que yo creo que es importador fundamentalmente, porque ya hace muy poco de lo que es la refinación de combustibles, de tal forma que habría que ver en la cadena de costos cuáles son aquellos que se podrían eliminar, cuáles son aquellos que se podrían reducir, para que la gente tenga un nivel de combustible que sea, digamos, semejante a lo que tienen todas las economías del resto de la región, que hacen lo mismo que nosotros, importan combustible también. Sin embargo, esa gente que importa combustible probablemente tiene un peso 50, $1.50, casi $2 de diferencia con respecto al precio al que se expende generalmente los combustibles en el país. Y para sacarle un poco el jugo a Héctor aquí ahora, yo quería incorporarle a eso, a esa reflexión de Apolinar, 2 elementos. Uno, la ubicación de este país desde el punto de vista geográfico.
tanto por el norte como por el sur, pensando en el negocio del combustible, sabiendo que no somos productores, por lo menos aún, de combustible. Ahí está por venir lo de Apache para ver qué pasa, ¿no? Pero no lo somos. Pero esa ubicación reclama de este país otro tipo de infraestructura para manejar el tema del combustible, que no es preocupación del Estado Dominicano, no ha sido preocupación de los gobiernos, sino que ha sido, salvo el caso de AES, por ejemplo, y de algunas modificaciones que se han producido en esa dirección, y tal vez de lo que se habla ahora, pero ya tiene casi 10 años de discusión, el tema de Montecristi, cómo la República Dominicana desaprovecha desde el punto de vista del gobierno esa oportunidad, uno. Y por el otro, un elemento clave que tiene que ver con transparencia es que aquí, justamente ese sector, y particularmente el eléctrico, que importa combustible, termina colocando una parte importantísima de su combustible en el mercado nacional, porque no lo usa para quemar y producir energía. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En primer lugar, la mayoría del combustible que importa el sector eléctrico es fuel oil, que no es un combustible de gran demanda en el mercado. Fíjate una cosa. ¿Tú sabes la última noticia sobre ese tema? Espérate, el problema aquí a ningún sector se le prohíbe importar combustible. Y la razón por la cual no entran al mercado es porque el precio de paridad de importación de refinería es mucho más competitivo que el que ellos pudieran tener. Si tú quieres establecer importar combustible por Montecristi, por Barahona o por donde te dé tu gana, y tú quieres montar la infraestructura, tú puedes hacerlo. Aquí nadie en el país se le impide eso. La razón por la cual el sector privado no incursiona en el sector combustible de manera más agresiva es porque refinería es sumamente competitiva. En segundo lugar, los precios de transporte, a excepción en este momento crítico de COVID-19, no es un elemento que aumenta sustancialmente el costo de los combustibles. Además, con lo que señala Apolinar sobre el combustible de referencia del Gulf Coast, si tú quieres suavizar eso, tú lo puedes suavizar a través de una fórmula. No hay nada que le impida a refinería hacer eso. Aquí todo el mundo puede entrar al mercado de combustible y los incentivos están ahí. Entran al mercado de combustible de expendio internamente porque es altamente rentable. No entran al negocio de importación porque no pueden competir con refinería. La Apolinar. Héctor, sí, hay algo que llama mucho la atención. Tú dices la refinería es muy competitiva. Y justamente el hecho de que sea competitiva, que es lo que se quiere de toda empresa que funcione en una economía de mercado, es que justamente llegue a ese nivel de competitividad. Y eso aparentemente es la barrera de entrada de otros competidores a ese mercado. Lo que se me ocurre es que el nivel de beneficios que, por ejemplo, tendría compitiendo con refinería sería un beneficio, por ejemplo, que, digamos, haría horizontal el beneficio de las empresas privadas que entrarían y que no es esa la tasa de beneficio que esperan y por esa razón no entran a competir con refinería. Ojalá lo hicieran, porque eso significaría que entonces el mercado se fortalecería y que efectivamente entonces los precios de los combustibles es posible que alcancen un nivel de precio que sea menor al que tenemos hoy en la actualidad. Fíjate una cosa, el precio de paridad de importación, lo que ellos quieren generalmente es que se le aumente para poder ser competitivos y poder tener beneficios. El precio de paridad de importación no sería más bajo si tú le permites a ellos entrar. Además, si ellos quieren, que entren y que compitan en el mercado. ¿Por qué no lo hacen? Pudieran hacerlo si entonces la refinería tuviera un precio más elevado. Si ese precio es más elevado, entonces la refinería perdería competitividad y entonces
otros sectores privados que quieren entrar al sector podrían entrar, pero ya de hecho la barra de la competitividad, en lugar de subirse, se le baja para que entren esos nuevos, digamos, agentes en ese mercado. Pero obviamente sería un mercado digamos, que va a tener un problema, porque en lugar de bajar los precios por la competitividad de la refinería, lo van a subir. Entonces, esa es la preocupación que tengo. Yo fuera refinería, y si yo fuera el gobierno, yo estuve en el Consejo de Refinería, en el gobierno de Balaguer, yo publicara los precios transparentara las publicaciones de ellos, de los márgenes, que va a los bancos, que va a transporte, que va a boya y que va a precio de paridad de importación. Y vuelvo e insisto, el problema del combustible, por un lado la población quiere que le bajen los precios y por un lado tú quieres un sector privado que quiere entrar al mercado y quiere entrar a través de un mayor precio de paridad de importación. Si tú comparas esas dos cosas, algo tiene que ceder. El gobierno va a tener que bajar impuestos o va a tener que bajar márgenes de distribución para que esos importadores entren al mercado. A ustedes dos, por ejemplo, a los dos, tanto a ti, Héctor, como a Apolinar, quien nos está escuchando ahora, quien está mirando este programa, probablemente no solo lo sigue con atención por el tema, sino que espera que nosotros pongamos este tema en toda la posibilidad de su manejo. Veamos lo que nos cuesta traer un galón de gasolina, para poner un ejemplo que la gente lo va a entender. Okay. 1, 2, lo que le llega al consumidor final, al que lo metió en un vehículo o en una planta eléctrica y lo consumió para producir la energía de esa plantita o para trasladarse en un vehículo. Perfecto. No importa el tipo que sí. ¿Cuáles son? O sea, cómo le llegó a la gente, cuál es la intermediación que hay ahí, cuánto cobra de eso el gobierno como impuesto, para que la gente lo entienda gráfico, porque a partir de ahí a lo mejor yo termino diciendo, mira, hay que subirme la gasolina. Ok, vamos a verlo. El precio de paridad de importación, que es el precio a que el gobierno la refinería comienza a traspasar el combustible, un galón de gasolina. Al precio que ya lo paga. Al distribuidor y a los detallistas y eso. Ese precio, hay un precio de adquisición, pero ellos toman un precio de referencia, que es el que mencionó Apolinar. ¿Pero qué relación hay entre el de referencia y el costo de verdad? No hay tantas diferencias. Ok, eso depende. Depende de si son contratos, si compra en el mercado spot de prisa. Es un precio de referencia. A eso tú le añades los precios de transporte, seguro y flete. Boya y costos bancarios. Boya es espera, ¿no? Sí, donde tú bajas todo ese tipo de cosas. De ahí tú le añades un margen de 14 y pico de pesos para un distribuidor. Después, para los distribuidores. Después le añade 22 pesos con 49 para los detallistas y después 5,68 para el transportista. Y ese es el precio final. La suma de todos esos costos es lo que llega al consumidor. ¿Y los impuestos dónde están? Los impuestos, además de eso, Además de todo eso, tú tienes los impuestos. Ah, sí. Entonces al consumidor no le llega la primera parte nada más, sino que le llega también los impuestos. Y toda esa cadena de todos esos márgenes. Pónmelo en aritmética, en número, sabiendo tú que un galón de gasolina cuesta ¿cuánto? ¿200? Mira, esa es una de las... yo no sé si tú recuerdas, Fernando, cuando Leonel Fernández llevó una resolución a las Naciones Unidas para los precios de los combustibles. Okay. Sí, que todo el gobierno se movilizó. Fue un acto una iniciativa política audaz. Bueno, políticamente, sí, me refiero para el populismo. Pero y el pero era un disparate. Claro que sí. ¿Cuál
el problema de los combustibles, de los altos precios de los combustibles aquí en la República Dominicana, es que hay altos márgenes y que hay altos impuestos. ¿Cómo es? Altos márgenes de altos impuestos. Y altos impuestos. ¿Tú ves? Ahora, nosotros los impuestos aquí en la República Dominicana son de los más altos de la región. está bien. Me queda claro para que la gente entienda. O sea, el combustible nos cuesta porque no lo producimos, tenemos que comprarlo fuera. Entonces, al comprarlo, tenemos que llevarlo a la economía dominicana, al diario vivir, ¿no? Para mover un vehículo, para producir energía y para todo. No hay forma de escapársele para nada al uso de los combustibles, fósiles o no fósiles, combustibles. Entonces, si tú me dices, yo tengo márgenes muy altos, y tengo además impuestos muy altos, hay alguien que está siendo castigado por la estructura de ese negocio y además por la política que hay sobre ese tema. Por tanto, aquí los combustibles pudiesen ser mucho más baratos, aunque el Estado incluso pueda recuperar más dinero para las mismas políticas públicas, que son las formas a través de las cuales los que gobiernan pueden devolver a la ciudadanía, a los trabajadores, a la gente sencilla, lo que ellas producen cuando consumen y cuando trabajan. Yo no te niego eso, por eso dije que tú podías bajar los márgenes. Entonces, yo creo que eso es importante para que la gente sepa que es una estructura injusta. ¿Cómo es, Apolinar? No, yo lo que quiero decir es que justamente ustedes han levantado ambos, tanto Fernando como Héctor, el elemento que yo resaltaba al principio. O sea, nosotros estamos en una economía de mercado y tenemos ideológicamente como parte de esa, digamos, economía de mercado lo que es todas las políticas neoliberales que nosotros hemos tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que plantean esas economías neoliberales? Que lo que en una economía debe haber es más competencia. ¿Por qué? Porque la competencia normalmente nivela el nivel de ganancias. Pero lo que ha ocurrido es que en ese mercado de combustible ha habido una intervención muy poderosa del gobierno, no para justamente nivelar los niveles de ganancias, sino justamente para proteger elevados niveles de beneficios. Entonces, en esa fórmula de importación, yo me acuerdo, si no lo han modificado, que el tipo de cambio jugaba un papel fundamental, de la misma manera que la tasa de interés de las cartas de crédito que se abrían. Y esos dos elementos habría que tenerlo en consideración. Por lo que yo señalaba antes, si los embarques de combustibles son frecuentes, entonces efectivamente tú vas a afectar el precio de los combustibles, digamos, con un tipo de cambio que se mueve, digamos, semanalmente. A principios de una determinada semana puede estar a 56, pero en la siguiente semana puede estar a 56.50. Y entonces, en esa semana de importación, eso tú lo tienes que poner en el costo de los combustibles. Sin embargo, si tú prolongas el almacenamiento y distancias la llegada de buques al país, entonces tú estás reduciendo esos impactos, porque no tienes que abrir carta de crédito y porque probablemente el promedio en un mes del tipo de cambio sea más bajo que el promedio del tipo de cambio en una semana, ¿no? Para que Héctor pueda incorporarse a eso e incluso dar respuesta de alguna manera, y yo pueda lograr que refiramos todo eso a las tarifas, a los precios, a los usuarios, yo pienso que hay que esperar por razones obligadas a que salgamos un momento y volvamos en un instante. Entonces paramos y seguimos en breve. Aquí de nuevo, Apolinar casi la pone caliente ahí, porque nos lleva a un momento de la conversación en la que tenemos que referir este tema del manejo de la cuestión de los combustibles a otros elementos, como por ejemplo el problema eléctrico directamente, y dentro de lo eléctrico a algo que está sobrecogiendo la atención del país, así como la gente está muy preocupada por el tema de la seguridad social,
que está referido también entre las 12 reformas y en acciones anteriores del presidente de la República y del gobierno, en este caso está llamando mucho la atención, primero la discusión de ¿se reabre o no? La discusión del pacto que se firmó supuestamente en febrero, sin sociedad civil y sin apego a las reglas del propio CES y del propio pacto. Y nos refiere a algo que salió ayer con mucha fuerza, que es cuando el sector social del pacto y el movimiento social del país denunciaron una decisión que ya tiene la Superintendencia de Electricidad de triplicar la tarifa eléctrica, incluyendo que toman en cuenta elementos como el que estamos discutiendo acá. Cuando yo hablo del impacto, y lo conversábamos con Apolinar también, del tema de los combustibles en la cuestión eléctrica y en los otros renglones de la vida del país, esto se vincula a lo que tú dijiste al principio, de que hay una cantidad impresionante de cosas que se están planteando y algunas cuestiones de reforma que se pueden resolver administrativamente. Bueno, en realidad todas. Lo que todas. Se refiere al sector eléctrico. Eso es mucho, que tú digas todas. Sí, todas. En lo que se refiere al sector eléctrico, todas. Mira, el problema de la tarifa viene desde la creación misma del nuevo sistema eléctrico dominicano con la reforma de Leonel Fernández en 97-98. De que tú tenías, se hizo una reforma, no pensaron en que tenían un sector generador que se basaba básicamente en combustibles líquidos, cuyos precios son sumamente volátiles, y en el proceso, cuando ya habían hecho la reforma, se le dispararon los combustibles y eso se reflejaba en la tarifa eléctrica. Mira, te interrumpo. Ayer salió un documento llamando a una compra urgente, rápida, de carbón. ¿Por qué dejaron que se acabara? Parece que no se le olvidó el carbón de Punta Catalina y llaman a una compra rápida de carbón. Esto ha provocado, con los problemas técnicos que tiene Punta Catalina, la entrada de plantas que están produciendo con otro combustible, lo que está impactando también el precio, el costo. No, mira, ahí lo que hay es un problema de transporte. El transporte en estos tiempos, ahora mismo, después de COVID, es un problema de transporte. Y de tú encontrar un suplidor que te traiga el carbón. ¿Y eso no se puede prever? No se podía prever, eso no se podía prever y está afectando absolutamente a todo el mundo. Y no solamente en carbón. Ahora, fíjate una cosa. ¿Y las Itabo están en la misma situación? Todas. Todo el sector de importación de carbón está en la misma situación. Fíjate una cosa, el precio del carbón también ha aumentado significativamente, se ha duplicado en comparación al año pasado. El precio del gas natural también se ha duplicado. Todos los precios se han duplicado. Los costos de los combustibles han aumentado significativamente. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene mira, el problema de la tarifa eléctrica es un problema político. Y si tú miras la experiencia internacional, tú vas a ver que donde fracasan los gobiernos es en el problema de la tarifa eléctrica, porque no la enfrentan de una manera racional. Toma el caso de la República Dominicana y esta decisión de que van a aumentar la tarifa en un periodo de ¿cuánto es? 15 meses, tengo entendido, ¿no? 15 meses. Okay. La van a triplicar. Ok. Dicen ellos. Mira, una de mi experiencia, yo vengo viviendo esto del año 1984-85, con los programas... Es un año emblemático. Sí, exactamente. El año con aquel... los programas de estabilización y con el Fondo Monetario Internacional. Tú no tienes ahora presión de Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional viene a un país, y Apolinar te lo puede decir, ellos quieren que tú les resuelvas el problema del ingreso. Y uno de ellos es el aumento de los precios. Ahora, si tú aumentas los precios de la tarifa eléctrica en un barrio donde las redes son completamente vulnerables, ¿qué va a pasar? La gente se va a robar la luz. Sí. Mira, yo llevé a representantes... Y si hay apagones viene la explosión social. Yo llevé a representantes residentes
porque eso es el problema, que cuando se negocian acuerdos de fondo, con el fondo, los funcionarios no se toman el trabajo de decirle, ven, para que tú veas la realidad. Y lo llevé así en fuego. Los de ahora. No, y también los anteriores. Porque fíjate, hay niveles de negociación y hay niveles de negociación. Tú lo lleves así en fuego y yo le dije, ven acá, ¿tú crees que aquí, con el estado de esas redes, si tú subes el precio de la electricidad, tú vas a cobrar un centavo más? Entonces tú tienes que ser racional. Si tú vas a aumentar la tarifa, vamos a suponer en las actuales circunstancias, tú lo puedes hacer de manera gradual en sectores donde las redes son de buena calidad, donde hay altos ingresos, como son las zonas metropolitanas, y tú dices, yo voy a comenzar mi experimento de ajuste de tarifa aquí. Ahora, ¿qué pasa en eso? Porque fíjate cuál es el problema. ¿Qué pasa en esos circuitos de altos ingresos? Primero, son grandes consumidores. Segundo, el precio que ellos pagan generalmente o están por encima del costo de la electricidad para la sede, o el subsidio, si lo hay, es muy pequeño. Entonces, si tú le ajustas el precio, las ganancias que van a tener en términos de ingresos son pocas. El problema que tiene el gobierno es que tiene altas pérdidas en los sectores de menores ingresos. Ahí, pero no se plantea el tema en los sectores de menores ingresos, porque plantearlo así sería muy liso. Y te lo digo porque las discusiones que desarrollamos en el pacto permitieron descubrir tres elementos. Número uno, que el problema de las pérdidas técnicas es 12% y la consideramos alta ahí. Y eso, cuando tú lo rebajas a la cantidad de pérdidas que estamos en 33, 35% ahora mismo, tú te estás diciendo, pero el 21% de la energía se pierde, y esa que se pierde ni se factura. Entonces, cuando tú ves la facturación, este país es un pueblo pagador de la energía, porque aquí eso no es verdad, Fernando. Aquí esto no es un pueblo pagador de la energía. Si tú calculas la energía que se factura, porque ¿cuál es el problema? Es que la energía que se factura está cobrada en un altísimo porcentaje. El problema es que esa energía no es la que se paga a los generadores. Aquí hay lo que en el observatorio vimos y lo nombramos como el roboducto. Mira, yo he visto el problema de las pérdidas detenidamente. Te quiero pedir excusa por una cosa. Mira, ya esto llegó al final. Yo te quiero invitar a que sigamos discutiendo el tema de la tarifa, y te invito a que vengas mañana, y además que venga mañana y nos encontremos aquí con Bernardo Castellanos, que también está invitado, y que queramos discutir ese tema particular de la tarifa. Y sería interesantísimo que Héctor Guiliani y Bernardo Castellanos, Apolinar Veloz y yo nos encontremos mañana discutiendo este tema de la tarifa en profundidad, porque además mañana es la rueda de prensa del ministro sobre todos los problemas eléctricos. Mañana no puedo, pero otro día puede ser. Bueno, pero aunque sea por Zoom, vamos a ver si te conectamos mañana. Señores, aquí parece que encontramos el punto crítico. No hay alternativa. Nos vemos en el día de mañana. Un gran abrazo para todas y todos.